Pues, Shabbat Shalom, Erev Tov. Estamos en la sección de Minjá de este Shabbat, de la porción de la tarde de este Shabbat, y estamos estudiando la parashá, la porción titulada Yitro, que se traduce al español como Jetro, y esta porción está comprendida desde Shemot 18.1 al 20.23. Éxodo 18.1 al 20.23, estamos estudiando la porción donde el pueblo de Israel, un aproximado de más de 6 millones de israelitas, están acampando a faldas del monte Oref, también conocido como monte Sinaí, y estamos a punto de recibir a Sered Dibrot, las 10 palabras. Esta es la parashá tan especial, tan hermosa, donde se entrega por primera vez mandamientos, estatutos y decretos por parte del Dios Altísimo al pueblo de Israel. Y es la porción donde podemos ver la narrativa, donde se encuentra lo que conocemos como Aseret Adibrot, las 10 palabras o los 10 enunciados, mejor conocidos como los 10 mandamientos. Así que vamos pues declarando una berajá, una bendición a nuestro Padre Celestial por permitirnos estudiar este Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, bejareo la natan betochenu, Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos das, nos concedes, nos permites una Torah de verdad. Bendito sea su nombre. Bien, pues estamos entonces en Shemot, nos quedamos en el capítulo 19, Perek 19, así que vamos a buscar el Perek 19. En esta sección también vamos a encontrar sobre todo un hermoso paralelismo con el libro de Maor Elohim, el libro de revelaciones, mejor conocido como Apocalipsis. Así que vamos a encontrar este hermoso paralelismo y sobre todo, como siempre, vamos a encontrar el mensaje de redención. En unos pocos versículos vamos a encontrar el mensaje de redención en Shemot y que nos va a anunciar el plan perfecto o hermoso del Eterno para con su pueblo y para los que aman su nombre y el cómo va a proceder en el fin de los días. Todo en unos pocos versículos vamos a encontrar la historia de la redención. Así que vamos a ver, muy probablemente la mayoría de todos nosotros ya habíamos leído estos pasajes, pero cuando lo leemos ya analizando las palabras, los simbolismos, los mensajes proféticos que encontramos allí, vamos encontrando tantas cosas hermosas que estaban preparadas para nosotros. ¿Para qué son? ¿Para qué descubrirlas desde este punto de vista dentro del contexto hebreo? Para que podamos afirmar nuestra fe en el Dios de Israel, en su Mesías ya revelado, Yeshua de Nazaret, para que cuando venga el día de la prueba, sea entre estos días o sea en el gran día del Señor, podamos estar firmes, para no claudicar, para no caer, para permanecer hasta el final. Así que estamos en el capítulo 19, verso 1, dice así la narrativa. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzraim, de Egipto, en ese día llegaron al desierto de Sinaí. Así que ya vimos en la mañana la geografía del lugar donde se encuentra el desierto de Sinaí y la zona montañosa donde se encuentra el monte de Dios o el monte de Sinaí. Verso 2. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon allí Israel frente al monte. Este primer verso, el 1 y el 2, nos están dando un resumen de lo que ya vimos en el capítulo anterior. Verso 3 dice, Moshe subió al monte delante del Eterno y lo llamó el Eterno desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y referirás a los hijos de Israel. Bien, principio básico cuando tú encuentras estos dos nombres en el mismo versículo. Dense cuenta que, recuerden que Jacob le fue cambiado el nombre a Israel y que sus hijos, su descendencia,
fue conocida como el pueblo de Israel. Es una generalidad, pueblo de Israel. Casi nunca vas a encontrar que se diga el pueblo de Jacob. Casi nunca se va a decir así, porque los dos nombres nos van a estar enseñando dos momentos proféticos en la vida de Jacob y en la vida nuestra, en la vida del pueblo. Así que vamos a ver, la pregunta es, ¿por qué si son la misma persona, Jacob e Israel, por qué en las escrituras va constantemente a estar diciendo Jacob e Israel? Bien, hemos aprendido que Jacob está representando un antes e Israel está representando un después. Jacob es un antes imperfecto, un antes sin madurez, un antes sin yadá, sin conocimiento, un antes sin una emuná, una fe desarrollada y firme. Israel nos va a representar al hombre que regresó después de más de 14 años, casi 20 años, que regresó de su peregrinaje hasta la tierra de sus padres, pero ya regresó con una fe firme, ya regresó con una confianza en el Eterno, ya regresó después de haber vivido muchas tribulaciones y haber hecho al Dios de sus padres, Isaac y Abraham, su propio Dios. Estamos hablando de un punto que no era, no llamemos completamente perfecto, porque todavía le faltaba aprender muchas cosas, pero ya era un nivel muchísimo más elevado que el de Jacob. Y entonces, recuerda, cuando se menciona en un solo versículo Jacob e Israel, nos está hablando de dos tipos de personas. Aplicado al pueblo, nos está hablando de dos tipos de persona. Jacob va a representar a los hijos de Israel, pero que están en ese estatus pequeño, en ese estatus de creencia, de firmeza, de fe, de obediencia, muy superficial. No está desarrollado. A los que dice Israel van a ser a todos los que ya han desarrollado esa fe y están firmes en la fe en el Dios de Israel. Así que dentro del pueblo, si lo quieren ver así, lo traemos a nuestro contexto, dentro de nuestra comunidad, esto es en todas las comunidades. Dentro de nuestra comunidad hay gente que está muy firme, muy fiel, está muy constante en las pruebas, cada día, haciendo tefilá, leyendo la escritura. Esos serían los Israel. Pero también tenemos gente que pues a veces lee, a veces nos lee, a veces ora, a veces no ora, a veces se conecta para aprender, a veces no se conecta, tiene mucha todavía falta de fe, confianza y obediencia al Dios de Israel, todavía vive una cierta vida superficial, anteponiendo y priorizando las cosas que puede ver, los afanes de esta vida, los deseos de la carne, etcétera, etcétera, a comparación de las cosas del Eterno. Esos serían los Jacob, ¿sí? Y en todas las comunidades y en todos lugares siempre va a haber de estos dos tipos, los que están muy por abajo en fe y los que están muy en elevados en fe. Nadie puede señalar quién es quién, solamente el Eterno y cada uno de nosotros en nuestra personalidad. Ahora, ya que entiendes esto, podemos leer esto, que dice el verso 3. Entonces Moshe subió al monte delante del Eterno y lo llamó el Eterno desde el monte diciendo, este mensaje que viene es para todo el pueblo, los de mucha fe y los de poca fe, los de mucha creencia y los de poca creencia, los de mucha obediencia y los de poca obediencia. Así dirás a la casa de Jacob, a los muy incrédulos, y referirás a los hijos de Israel, a los que están muy firmes. Ustedes, viene el mensaje, ustedes han visto lo que hice a Egipto, que les he alzado a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Verso 5, 19:5. Y ahora, si habrán de oír mi voz, cuidarán el pacto. Y aquí ya viene lo interesante, porque recuerda que hasta ese momento Israel había vivido sin mandamientos, sin leyes. Era un pueblo como cualquier otro, sin leyes, sin jurisprudencias, sin orden. Era un pueblo recién salido de la esclavitud.
No había organización, no había leyes, cómo se conducían, cómo debían de portarse. Justamente por eso vimos en la parte de la mañana cómo el pueblo, como no había leyes, como no había el cómo debían de comportarse ni en comunidad, ni como campamento, ni como personas, etcétera, por eso acudían a Moshe para que les dijera los asuntos. Bien, a partir de ahora ya vienen esas leyes. Y entonces dice, miren, diles así, si van a oír mi voz, cuidarán mi pacto. Y entonces viene aquí el asunto, que Moisés sube al monte, el Eterno le dice esto, ve allá abajo y diles, escuchen mi voz, pero esto que viene a continuación implica un pacto. Y entonces aquí viene todo el concepto del pacto. Recuerden que la palabra pacto viene del hebreo brit o berit. Brit o berit. Esta palabra implica una alianza entre dos partes, ¿sí? Esto implica una responsabilidad entre dos partes. Un pacto puede ser establecido entre dos o más partes, por lo general dos partes, donde cada uno de ellos tiene una responsabilidad que cumplir, donde hemos aprendido en la enseñanza de los pactos cómo se hacían los pactos antiguamente. Bueno, en otra ocasión vamos a detenernos a recordar eso. Ahorita por el tiempo vamos para adelante. La idea es que quien no cumplía con el pacto merecía morir. En el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moshe y hasta, bueno, de así debería de haber sido, pero bueno, ya no es en nuestros tiempos. En los tiempos bíblicos, quien no cumplía con un pacto, muerte, ¿sí? Sentenciado a muerte, quien no cumplía con un pacto, porque en ese entonces no había que la firma, no había que el pagaré, no había que el, la auditoría, no había nada de eso, sino que simplemente quien no cumplía con su palabra, muerte. Bueno, por lo tanto, la mayoría tenía palabra. Hoy en día, pues ya saben que la palabra no vale. Por eso se necesitan las firmas, los pagaré, la notaría, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que lo que le manda decir el Eterno por medio de Moshe al pueblo es, esto que viene tiene que ver con un pacto. Así que sí o sí, quien quiera ser parte de esto que va a venir a continuación, tiene que estar dentro del pacto. Y ahorita vamos a ver cuál pacto. Entonces, oirán mi voz, verso 5, y cuidarán mi pacto. Entonces, si cuidan mi pacto, ustedes serán para mí por tesoro entre todos los pueblos. Te lo digo en otras palabras, si ustedes cuidan mi pacto, ustedes van a ser un pueblo único y especial entre todas las naciones, ¿sí? No van a ser tratados como todas las naciones, van a ser un pueblo especial, un tesoro. Y ahí viene la mente. ¿Qué es lo que hace un hombre con un tesoro? Un tesoro lo dejamos al aire libre, lo dejamos en la calle, lo dejamos descuidado, obvio no. Un tesoro lo cuidamos, lo guardamos, lo apreciamos, lo protegemos, ¿sale? Esa es la idea. Israel va a estar guardado, protegido, eh, bien vigilado, bien cuidado. Esa es la idea. Entonces, cuidan mi pacto, van a ser mi tesoro, de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos. Y dice el por qué el Eterno está escogiendo a Israel. Porque hay muchos que se levantan a decir, ah, no, para ver, ¿por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué no escogió, no sé, a los alemanes, a los chinos o etcétera? Porque simplemente al Eterno le plació tomar a Abraham. Al Eterno le plació tomar a Abraham y a partir de ahí generar la nación de Israel. Fue su decisión, su sola potestad. Nadie debería de hacer alguna objeción en contra de eso, pero bueno, no faltan los envidiosos, antisemitas. La idea de, ¿y por qué solo el pueblo de Israel? No me digas a mí, díselo a Dios. Ahí dice, suya es la tierra y es una expresión de decir, yo escojo a quien yo quiero. ¿Y a quién escogió Dios? Al pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. San se acabó. Bueno, entonces, mía es toda la tierra, dice el verso final del verso 5. Entonces, ustedes serán para mí reinado de Coanim y nación santa. Coanim es lo que se traduce como sacerdotes, ¿sí? Si vemos el significado de Coanim, que fue mal traducido como sacerdotes, porque hemos aprendido que la expresión sacerdote significa sacrificador de cerdos, nada que ver con los servidores levitas, pero bueno,
ya está tan arraigada la expresión sacerdote que aún los supuestos traductores del hebreo al español siguen poniendo sacerdote en la expresión al español, lo siguen poniendo. Está tan arraigado que lo encuentras en todos lados, ¿no? Sacerdote, bueno. Entonces, cuando encuentras eso en sí, lo más correcto debería de haber sido servidores. Estos son mis servidores. Porque recuerda que en este momento, todavía no se establecía las leyes de la tribu de Leví. Así que no había sacerdotes como tal. En este verso nos está profetizando que todos vendrían a ser sacerdotes. No porque serían de la tribu de Leví, sino por lo que implica la palabra, servidores. Así que quita sacerdotes o quita coanim y pon servidores, que sería lo más correcto. Y entonces diría, mitad del 6, serán para mí un reino de servidores y nación santa. ¿Qué significa santo? Apartado, único, para el uso exclusivo del Eterno. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí empiezan los paralelismos con Apocalipsis. Y pon mucha atención y los que puedan anotar, vayan anotando los pasajes. Porque a partir de aquí vamos a encontrar esos paralelismos específicamente con Apocalipsis capítulo 1 en adelante. Así que los que tengan la escritura, a buscar Apocalipsis capítulo 1. Y entonces vamos. Dice, verso 6. Entonces ustedes serán para mí un reinado de Coanim, servidores, sacerdotes y nación santa. Vamos pues a leer Apocalipsis capítulo 1. Pero vamos al verso, a partir del verso 5. Dice, Apocalipsis 1:5. Y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Neshama, y nos confirmó, Yeshua de Nazaret, quien nos confirmó, verso 6, el reino de Coanim, ¿sí? Nos hizo Coanim, un reino de Coanim, servidores, sacerdotes, para nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis nos está diciendo que Yeshua es quien nos ha hecho un reino de Coanim, de servidores. ¿Y a quién vamos a servir? A Dios Padre, ¿sí? A nuestro Padre Celestial, a Hashem, al Eterno, al Shaddai, al Elión, ¿ok? Entonces, esto lo tenemos aquí, pero también lo vamos a ver recordado más adelante. Vamos al capítulo 5, vamos al capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a buscar el verso 10. Verso 10. Vuelve a decir esta expresión. Dice, y los confirmaste como herederos del reino para nuestro Dios, para ser Coanim, sacerdotes, siervos, y para reinar sobre la tierra. ¿Sí? Está hablando de los escogidos. Entonces, como podemos ver en estos dos versos, nos está diciendo exactamente lo mismo que Éxodo, Shemot. Hemos sido escogidos de entre todas las naciones para ser un pueblo, un reino de servidores, de Coanim, de sacerdotes, y nación santa. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos, pueblo de Israel, Apocalipsis. Bien, seguimos y dice, verso mitad del 6. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. 7. Vino Moshe, llamó a los ancianos del pueblo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior estableció jefes de millares, de centenas, de decenas?
¿sí? El llamado Sanedrín, los ancianos, los hombres sabios, los hombres inteligentes, los hombres prudentes, los hombres esforzados, los hombres temerosos del Eterno, alejados de la codicia y la avaricia. ¿Ya acordamos? Bien. Ahora, baja Moshe. Vamos rápido. Sube Moshe, aquí estoy el Eterno, aquí estoy Elohim. Elohim le dice, tengo un mensaje para mi pueblo, dile a los hijos de Jacob y a los hijos de Israel. Si quieren esto, tienen que entrar en un pacto. Hay un pacto de por medio. Y ese pacto implica que ustedes van a ser un reino de servidores solo para mí. Y nación santa, un pueblo especial y único. Y entonces bajó Moisés. Pero no bajó a todo el pueblo, porque imagínate, ir de tienda en tienda. Entonces aquí ya aplica el consejo de Jitro, de que estableciera los jefes. Entonces Moshe baja primero a esos jueces o a esos líderes o a esos ancianos y le dice estas palabras. Y entonces esos ancianos, esos sabios, esos líderes van a ir a donde están, a donde les corresponde estar de líderes, jueces y demás, y van a seguir diciendo, esto es lo que dice Moshe, que dice el Eterno, ¿sí? Entonces dice verso 7, vino Moshe, llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas estas palabras que le había ordenado el Eterno. Y entonces el pueblo, cuando iba escuchando de su líder lo que le decía, que decía Moshe, que decía el Eterno, todos dijeron, verso 8, contestó todo el pueblo junto y dijeron, todo lo que ha hablado el Eterno haremos. Esto es lo que conocemos, el muy famoso Nase Venishma. Naase Venishma. Esto significa haremos y obedeceremos. ¿Sí? Es muy interesante porque el Eterno es todo sabio y es todo un caballero, porque él sabe cómo es el hombre, sabe cómo nos las gastamos. Que cuando nos proponen algo, a la primera, muy emocionados, decimos, no, pues sí, 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 sí. Pero ya después reflexionamos y ya sabes cómo es el hombre, se retracta, ¿sí? Se retracta de sus dichos. Así que el Eterno, sabiendo cómo es su creación, le va a preguntar al pueblo si quiere ser su pueblo y entrar en pacto, se lo va a preguntar 3 veces. 3 veces. Esta es la primera vez que se lo pregunta. Éxodo 19:8 es la primera vez que se lo pregunta. Nos vamos a adelantar tantito a las siguientes parashot, porque ahí se va a encontrar en las parashot siguientes, pero lo puedes anotar para que con tranquilidad lo busques. Entonces encontramos la primera pregunta de ¿quieres ser mi pueblo y entrar en pacto y yo ser tu Dios? Shemot 19:8, primera vez, responde Nase Benishma, haremos y obedeceremos. Lo vas a encontrar la segunda vez en Shemot, Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Les vuelve a preguntar y dicen Nase Benishma, lo que ha dicho el Eterno, haremos y obedeceremos. Y después lo vas a encontrar en Shemot 24, Éxodo 24:7. ¿Sí? Entonces, lo vamos a encontrar 3 veces, la pregunta y la respuesta. Esto sería resumido en, ¿quieres ser mi pueblo y entrar en pacto? El pueblo dijo, sí. ¿Cuántas veces respondió? 3 veces. Para que una tal vez no lo entendieron, dos tal vez como que igual y andaban dudando, pero ya 3 veces que lo ratifiquen es porque ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Entonces, en Shemot 19:8, 24:3 y 24:7, Nase Benishma. Todo el pueblo dijo, haremos y obedeceremos. Llevó de vuelta a Moshe las palabras del pueblo y entonces regresó. Vienen los ancianos, Moshe dice al pueblo que sí, entonces Moshe sube de nuevo al monte a decirle al Eterno, sí. Ahora, es algo interesante porque ¿acaso no el Eterno habrá escuchado a todo el pueblo desde su propia morada, de sus tiendas? ¿No habrá escuchado al pueblo que dijo que sí? ¿Por qué era necesario que viniera esta cadenita de, dicen que sí, dicen que sí? Pues justamente para que haya testigos, para que haya testigos de que el pueblo aceptó ser su pueblo, ¿sale? Entonces, acepta ser su pueblo, viene Moshe y le dice, dicen que sí. Verso 9. Dijo el Eterno a Moshe, bueno, ya que dijeron que sí, vamos a ver.
he aquí, yo vendré a ti con una nube espesa para que oiga el pueblo cuando hable contigo. Así también en ti confiarán para siempre. Ahí me detengo. Esto es ahora yo voy a hablar con todo el pueblo, dice el Eterno, y maneja la expresión, una nube espesa va a manifestar una obra sobrenatural en la cima del monte Sinaí, con lo que ya conocemos que dice la narrativa, fuego, nube espesa, truenos y un sonido de shofar, de bocina muy grande que iba en aumento. No solo eso, sino que también la montaña temblaba. Ya solo imagínate, ya vimos ya viajamos en la mañana hasta el lugar. Ponte hasta abajo y pon en tu mente todo eso que estuvo. Fuego, relámpagos, truenos, nube espesa, voz de sonido de bocina que iba grande, 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 grande cada momento y estaba temblando la montaña. ¿Era para temer, sí o no? Yo digo que sí, era para temer. Bueno, entonces, ¿por qué el Eterno le dice, voy a hablarles directamente para que te crean? Esto es, para que no vaya a salir algún inteligente que diga, no, estos mandamientos o esto que nos está trayendo Moisés se lo inventó, se lo sacó de la manga. Él fue el que inventó todo esto de los mandamientos y fue su idea. No, sino más bien para que todo el pueblo supiera que detrás de Moisés, sus palabras no son sus palabras, sino del que le envió. Y eso está profundo porque eso nos vincula directamente con nuestro maestro de justicia, Yeshua de Nazaret, porque fue justamente lo que él decía. Yeshua decía, mis palabras no son mis palabras, sino del que me envió, del Padre Celestial. ¿Sale? Entonces, por eso viene y dice el Eterno, voy a hablar con ellos en una nube espesa, para que te crean para siempre. Entonces refirió Moshe las palabras del pueblo al Eterno. Ahí viene el Eterno, va a hablar con ustedes, así que prepárense. Verso 10. Dijo el Eterno a Moshe, y aquí viene todo otro paralelismo hermoso. Vamos a ver. Sabemos que Moshe va a ser un arqueotipo de Yeshua, del Mesías, del Goel, de nuestro Mesías. Así que lo podemos leer en su sentido simple y lo podemos leer en su sentido sot, su sentido profundo. Dice, dijo el Eterno a Moshe, estamos en el 19:10, dijo el Eterno a Moshe, o dijo el Eterno a Yeshua, anda hacia el pueblo para que se consagren. Bueno, miren, vamos a leerlo la primera vez como ocurrió en el monte Sinaí con Moisés y después le damos su interpretación con Yeshua, ¿ok? Entonces, leemos todo el 10 y el 11. Dijo el Eterno a Moshe, anda hacia el pueblo para que se consagren hoy y mañana y laven sus vestidos y que estén preparados para el día tercero, porque en el día tercero bajará el honor del Eterno a los ojos de todo el pueblo sobre todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. ¿Sí? El verso 10 y el verso 11 es todo un resumen del plan de redención con Yeshua HaMashiach. El verso 10 y el verso 11 son un resumen de lo que hizo nuestro Maestro de Justicia para traer redención y salvación a su pueblo. Vean, ahora vamos a verlo más profundo. Dijo el Eterno a Moshe, a Yeshua, anda hacia el pueblo, o sea, baja al pueblo. ¿Dónde estaba Yeshua antes de venir a la tierra? A la diestra del Padre. Y entonces le dice el Padre, ve, te mando con mi pueblo. Y entonces vino Yeshua, se encarnó, nació y anduvo sobre Eretz Israel, la tierra de Israel. Anda hacia el pueblo. ¿Cuál era su misión de Yeshua? La misma del Moshe, consagrar al pueblo. Y bueno, consagrar. Vamos a tratar de desglosar eso para que lo entendamos mejor. Consagrar. ¿Cómo se consagra a alguien? ¿Cómo nos podremos consagrar? ¿Cómo logramos consagrarnos? Si lo ves desde una perspectiva muy, muy gentil y muy, muy religiosa,
pues yo me imagino consagrar en una vitrina, una vitrina cerrada con con muchas imágenes, cosas así, ¿no? No, no tiene nada que ver eso, no tiene que ver el que te rocíen agua bendita ni nada de eso. Vamos a ver cómo se consagra una persona. Y de aquí vamos a eh, darnos cuenta si tú, si yo, nos estamos consagrando. ¿Ok? Bueno, vamos por favor a buscar. Entonces, le dice el Eterno a Moshe, ve y conságralos. Le dice el Eterno a Yeshua, ve y conságralos. Vamos a ver cómo nos consagramos. Vamos a buscar, por favor, Juan Johanan, el libro de Johanan, capítulo 17. Johanan, capítulo 17. Ya lo tenemos. No se preocupen, aquí ya lo tenemos rápidamente. Capítulo 17 y vamos a leer el 17. Yeshua está orando por sus discípulos. Pon mucha atención que no está hablando, orando por el mundo. Está orando por sus discípulos, los escogidos. Exactamente el mismo contexto que tenemos en el monte Sinaí. Este pacto que se va a hacer en el monte Sinaí con Moisés y el Eterno no es con todo el mundo, con todas las naciones, es solo con el pueblo escogido. ¿Sale? Bueno, verso 16. No son de esta edad presente, está orando Yeshua con el Padre. Padre, conságraos, ¿no? No son de esta edad presente, mis discípulos, como yo tampoco. Yo pertenezco a ella, como tampoco yo pertenezco a esta edad presente. Verso 17, 17. Capítulo 17, 17. Santifícalos en la verdad. Aquí, para entenderlo mejor, quita la palabra santifícalos y pone la palabra conságralos. Conságralos, santifícalos en la verdad. Y aquí mismo nos va a decir qué es la verdad. Tu Torah es la verdad. En las versiones al español, esto lo traducen como tu palabra, ¿sí? Tu palabra es la verdad. Aquí viene el problema, porque cuando alguien lee la versión Reina Valera o Dios habla hoy o la versión que quieras al español, va a encontrar la expresión tu palabra es verdad. Y eso no nos ayuda a comprender en sí qué es la verdad. Ajá, tu palabra, sí, tu palabra. Pero ¿cuál palabra? Cuando lo entendemos desde su momento histórico, esto fue dicho en Judea en el primer siglo, donde no existía la Biblia como la tenemos al día de hoy, y tampoco existían en ese momento que Yeshua está diciendo esto, no existía el mal llamado Nuevo Testamento, todavía no se había escrito ningún libro de esos. Entonces, para Yeshua, ¿cuál es la palabra? ¿Sí? Para un cristiano del día de hoy decir tu palabra, pues inmediatamente se le viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, etcétera. Pero para un judío de ese momento, que es el contexto correcto, decir tu palabra no se está refiriendo al mal llamado Nuevo Testamento, se está refiriendo a a lo que conocemos como el Tanaj. El Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es lo que conocemos mal llamado el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Génesis hasta el último profeta Malaquías, desde Bereshit hasta Malaquí. Eso es la palabra para un judío en Judea del primer siglo. Y si somos más específicos, todavía podríamos decir que, como está aquí bien traducido, decir palabra es decir el Pentateuco, el Humash, la Torá de Moisés, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que santifica a los creyentes en Yeshua de Nazaret? Tenemos que estar siendo santificados en la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar esa verdad? En su Torah, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, donde dice aquí, tu Torah es verdad.
Así que, si lo decimos con otras palabras, ¿cómo es que tú y yo nos tenemos que santificar? Nos tenemos que santificar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La ley de Moisés. Ahora imagínate que a cuántos miles de millones de cristianos les dicen que la ley ya no. ¿Qué es lo que no están haciendo el mundo cristiano? Pues no se están consagrando o santificando. Esto es fuerte y es una verdad. Ahora, vamos a confirmarlo con el libro del Tejilim, con los salmos. Vamos a los salmos al 119. Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer el 86, verso 86. 119, 86. Vean cómo dice el salmista, que es el rey David, en el Salmo 119, que por cierto, anoten, tarea. Ah, ya saben, Elisha deja un poco de tarea. Tarea, por favor. Leer en la semana con tranquilidad el Salmo 119. Con la mente de una pregunta. ¿Qué dice? Vas a responder la pregunta. Cuando estés leyendo el Salmo 119, vas a responder la pregunta, ¿qué dice el Salmo 119 de la ley de Moisés? ¿Sí? No es necesario que vayas respondiendo porque, híjole, son muchísimos versículos y sería mucho que vas a escribir. Pero por lo menos en tu mente, ve poniendo la respuesta, ¿sí? A la pregunta, ¿qué es lo que dice el salmista, el rey David, en el 119 acerca de la ley de Moisés? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice de la ley de Moisés? Y ahí tú vas a tener una riqueza extraordinaria de por qué decimos que la ley está vigente y de por qué la ley es eterna, perfecta y sana y perfecciona el camino y es luz a nuestro camino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahorita lo que nos interesa es el 119.86 y dice, todos tus mandamientos son duraderos. Bueno, esta traducción no me gusta, vamos a cambiar. A ver aquí, 86. Todos tus mandamientos son fidedignos. Vamos a ver, no, esta no. Vamos entonces, esta. Todos tus mitzvot o mandamientos muestran tu verdad. Ah, aquí ya está mejor. Todos tus mitzvot muestran tu verdad. Ellos me persiguieron injustamente, ayúdame. Vamos a ver esta otra versión. ¿Dónde está? Aquí está. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen y ayudan. Entonces, ¿qué dice el salmista que son los mandamientos de Dios, que son la Torá, la ley de Moisés? Son verdad. ¿Qué fue justamente lo que dijo Yeshua en la porción que acabamos de leer de Juan, de Yohanan? Ahora, vamos a otro pasaje todavía. Vamos a regresar al 9. 119, 9. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso, pues, lo hemos escuchado y lo sabemos muy poéticamente, pero realmente si lo reflexionamos, nos damos cuenta que no hay manera de limpiar, de consagrar, de santificar el camino si no es obedeciendo, guardando su ley, sus mandamientos, su palabra. Bien, ahora vamos pues a regresar aquí. Permítame tantito. No me dejaba regresar. Ahora sí. Entonces, verso 10. Dijo el Eterno a Moshe, estamos en Éxodo 19:10. Dijo el Eterno a Moshe, anda hacia el pueblo para que se consagren. ¿Cómo nos consagramos? Guardando los mandamientos de Dios. No guardamos los mandamientos de Dios, no nos podemos santificar ni consagrar.
Entonces, olvídate de ser consagrado o santificado si no guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuándo hay, o ahora la pregunta es, ¿cuándo nos tenemos que santificar? Vean la respuesta. Para que se consagren hoy y mañana. Esto es como lo que encontramos comúnmente en las tiendas. Yo creo que todos hemos visto esta porción de las tiendas donde mencionan, ponen ahí su cartelón en las tiendas. Hoy no fío, mañana sí, ¿cierto? Hoy no fío, mañana sí. Entonces tú dices, bueno, pues hoy no puedo. Bueno, vengo mañana para que me fíe. Y llegas mañana y le dices, señor Don Beto, ¿me puede fiar? ¿Qué va a decir Don Beto? Léete el cartel que está allí. ¿Qué vas a leer? Hoy no fío, mañana sí. Y hoy es hoy. Hoy, así que hoy no me puede fiar. No, hoy no te puedo fiar. Bueno, vengo mañana. Y así te vas. Esto es un ciclo sin fin, ¿cierto? Es un ciclo sin fin, donde nunca va a fiar. Bueno, es lo mismo con cuándo nos tenemos que consagrar hoy y mañana. Llegas a mañana y ese mañana va a ser hoy. Y la pregunta es, ¿cuándo nos tenemos que consagrar? Hoy. Pero ¿por qué dice y mañana? Con miras al futuro. Hoy me consagro y mañana me tengo que consagrar. Llegas a mañana y ¿qué dices? Hoy me consagro y mañana me tengo que consagrar. ¿Quién me puede decir esto en otras palabras? ¿Cuándo nos tenemos que consagrar? Una sola palabra. ¿Quién me lo dice? Siempre, ¿verdad? Muy bien. Hermanita Betty. Exactamente. Siempre, siempre nos tenemos que consagrar. Pero si no conocemos los mandamientos de Dios, si no estamos leyendo la ley de Moisés, ¿nos podremos consagrar? La respuesta es no, porque vamos a estar transgrediendo esos mandamientos. Vamos a ver más adelante un ejemplo del desconocimiento de los mandamientos. No me adelanto, vamos pues. Entonces, dile a Moshe, dile a Yeshua que baje al pueblo y que los consagre. ¿Cuándo los tenía que consagrar? Hoy y mañana. Ahora, bueno, antes de interpretar el hoy y mañana en otro punto de vista, dice después, hoy y mañana, y laven sus vestidos, y laven sus vestidos. Así es, hoy y mañana y siempre. Y laven sus vestidos. Entonces, Yeshua vino a consagrarnos siempre, pero tenemos que lavar nuestros vestidos. No hay vuelta de hoja. Para eso, vamos a leer los paralelismos con Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis. Capítulo 1, vamos a leer desde el 5. Y entonces tenemos, ya lo habíamos leído, y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados, esto es, nos lavó de nuestros pecados, aquí ya viene en hebreo, con su neshama, con su alma, con su vida, ¿sale? ¿Cómo nos lavó de nuestros pecados? Con su alma. Y fíjate cómo viene yuxtapuesto lo que ya leímos. Y nos confirmó con un reino de Coanim para Dios y Padre. Así que para poder ser reino de servidores para nuestro Dios, necesitamos ser redimidos de nuestros pecados, esto es lavar nuestras vestimentas, nuestras vestiduras. ¿Con qué las lavamos? Con la sangre del cordero, con la sangre del cordero, ¿sí? Ahora, vamos a otro pasaje que nos lo va a decir en otras palabras. Vamos adelantito a Apocalipsis capítulo 7, vamos al verso 13 y dice, Apocalipsis 7:13, y a uno de los jueces se le concedió la palabra y me dijo, estos que están vestidos de quitel blanco, o sea, de una vestimenta blanca, ¿quiénes son y de dónde salieron? Pregunta el ángel a Johanán, a Juan. 14. Johanán dice,
Y le respondí, Adoní, Señor, ¿cómo podría yo saberlo? Pero tú lo sabes. Y me dijo el ángel, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y esto es parte de lo que estamos estudiando en Apocalipsis. ¿Sí? ¿De dónde salieron estos que se están consagrando? Salieron de la gran tribulación, no salieron de la tribulación, salieron de la gran. Eso implica de la persecución tan fuerte que viene. Así que este también es un pasaje para confirmar que los escogidos, los santos, el pueblo de Dios no va a ser arrebatado antes de la gran tribulación. No, sino que el Eterno va a permitir que pasen la gran tribulación. Bueno, es otro tema. Salieron de la gran tribulación y lo que nos interesa, y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la mikvé de Mashiach. Te lo digo en otras palabras porque esto ya está muy hebreo. Lavaron sus ropas y las emblanquecieron por la sangre del Mesías, ¿sí? Por la creencia en el Mesías ya revelado, Yeshua de Nazaret. Así que para poder ser escogidos, aunque la gente, el pueblo verdadero, muera en la gran tribulación, pero para que puedan ser escogidos y emblanquecidos, necesitan la sangre del cordero, ¿sí? Y lavar sus ropas. Ahora, vamos a otro pasaje. Vamos al 22 de Apocalipsis. Ahí nos estaban diciendo esos pasajes que sí o sí necesitamos lavar nuestras ropas. Apocalipsis 22, 14. Vamos al 14. Aquí está. Dice así. Benditos, benditos los que lavan sus ropas, como lavamos nuestras ropas también, guardando sus mandamientos. Ellos, los que lavan sus ropas y guardan los mandamientos, tendrán autoridad sobre el árbol de la vida, o sea, vida eterna tendrán, y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Así que, ¿cómo dice el Salmo 119, que ya lo había mencionado anteriormente? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué es guardar? Obedecer los mandamientos de Dios. Ahora vamos a otro pasaje, vamos a regresar al 19, capítulo 19, y vamos a leer el verso 7. Seguimos en Apocalipsis 19, 7. Y dice, gócense y regocíjense, denle gloria, pues llegó el tiempo para la boda del Mashiach y la esposa de Hashem está lista. Y le fue dado al pueblo, a la esposa, que se vistiera de lino fino, resplandeciente, limpio, porque el lino fino, o sea, su vestimenta blanca, son las obras, esto es las obras son las obediencias de justicia de el pueblo judío o del pueblo de Dios, ¿sale? Entonces, esto nos confirma cómo emblanquecemos nuestras ropas, nuestra vida, guardando los mandamientos del Eterno. Bien. Entonces, ya tenemos ahí varias claves. Vamos y regresamos al verso 10. Éxodo 19:10. Dijo el Eterno a Moshe, a Yeshua, anda hacia el pueblo, baja, para que se consagren, los necesitas consagrar. ¿Cuándo? Hoy y mañana, siempre. ¿Qué necesitas hacer, Yeshua? Que laven sus vestimentas en la sangre del Mesías, en la fe en el Mesías de Israel. Y que estén preparados para el día tercero. Hasta ahí me detengo. Y ahora, ya que tenemos esa interpretación, vamos a otra interpretación, que es más profunda, que es ya para nuestros días. Capítulo 19, verso 10. Perdón que seamos no pasamos del verso 10 porque es muchísima la información que hay allí, ¿no? Bueno, dijo el Eterno a Yeshua, anda hacia el pueblo para que se consagre hoy y mañana. Pero recuerda que hoy, un día, para el Eterno, son como 1000 años. ¿Sale? Entonces, vean la información, si ya lo vemos desde esta perspectiva. Si hoy, un día, son 1000 años, vamos a ver. Anda hacia el pueblo para que se consagren
hoy 1000 años y mañana. ¿Cuántos son? 2000 años. ¿Hace cuánto que llegó Yeshua HaMashiach? Aproximadamente hace 2000 años. ¿Sí? Ahora vienen, vean porque aquí viene lo interesante para nuestra generación. ¿Qué debemos de haber estado haciendo esos 2000 años? Lavando nuestras vestimentas, o sea, obedeciendo los mandamientos, creyendo en el Mesías de Israel, que a través de su sangre tenemos perdón de pecados. 11. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahorita, aparte de estarnos consagrando, obedeciendo mandamientos? Debemos de estar preparados en miras al día tercero, al tercer milenio. Ese de estén preparados es lo semejante a las 10 vírgenes, 5 sensatas. Sí, así es, hermanita Neddy. Estamos en el amanecer del tercer milenio. Estar preparados. Pero esas 10 vírgenes, había 5 sensatas y 5 insensatas. 5 que estaban esperando preparadas y había 5 que estaban esperando durmiendo. Y sabemos la mashal, la parábola. Nuestro deseo es que seamos de las sensatas, de las que estén esperando preparadas. ¿Sale? Bien. Entonces, estén preparados, estén esperando, porque no sabemos la hora, para el tercer milenio, para el amanecer del tercer milenio. Porque en el día tercero, vean qué hermoso, como lo dice, bajará el honor del Eterno, así dice mi traducción, bajará el honor del Eterno. Quita la expresión honor del Eterno y pon, bajará Yeshua a ojos de todo el pueblo. Y eso de bajará a ojos de todo el pueblo, una vez más, paralelismo con Apocalipsis 1:7. Y vamos a Apocalipsis 1:7, porque para que veas bien el contexto, Apocalipsis 1:7, y veas cómo la sección de Apocalipsis 1:4 hasta el 7 es un paralelismo hermoso de Éxodo 19:10 al 12, ¿sí? Porque dice, vamos a leerlo todo para entender el contexto desde el 5. Y de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió, nos consagró de nuestros pecados con su alma, con su sangre, con su muerte, y nos confirmó reino de servidores para nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y lo verá todo ojo, y lo verá todo ojo. Y los que le golpearon o traspasaron y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra de Israel. Sí, amén. Así que leemos entonces, como dice, a partir de el 11, y dice, y que estén preparados para el día tercero, porque al día tercero bajará el Eterno, no porque sea el Eterno Yeshua, sino porque es el honor, es el representante, a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En el contexto de Moisés, bajó en el monte Sinaí. En el contexto del regreso de Yeshua de Nazaret, a ver, alumnos, ¿dónde dicen los profetas que va a regresar Yeshua? ¿Dónde va a ser el primer lugar en la tierra donde va a poner su pie? Sí, ya sabemos que vienen las nubes, baja las nubes y hasta ahí todo bien. Pero cuando baja la tierra, ¿dónde va a bajar? Lo dicen los profetas. A ver, alumnos, ¿quién dice yo? Dice la familia Huerta Sánchez en Jerusalén. Sí, pero es mitad de respuesta. Está bien, pero es la mitad de respuesta. Hay un lugar más específico. Hay un lugar más específico. ¿Alguien sabe dónde va a bajar? En Israel. Muy bien, Maripaz Corona, pero es mitad de respuesta porque nos falta, es más específico todavía la respuesta. ¿Dónde dicen los profetas que va a bajar Yeshua cuando regrese a la tierra? ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Vamos a ponerlo emocionante. Quien me diga la respuesta correcta se va a ganar. ¿Qué les parece? Una botella de vino.
Una botella de vino kosher. Vamos a dar 3. 3 oportunidades. Vamos a ver, vamos a contar. Escriban, escriban y ahorita leemos. Botella de vino a la 1. Botella de vino a las 2. Botella de vino a las 3. Bien. Ok. Muy bien, hasta ahí. Vamos a ver las respuestas. Hasta ahí, hasta ahí. Oh, cielos. Creo que sí se va a ir la botella. Bueno, vamos, hasta ahí. Ya no escriban más. Hasta ahí. Vamos a ver. Si no me vayan a... Ok. Vamos a ver. Dice aquí. Ay, Dios. Ya debo 2 botellas de vino acá. Eh, para resumir rápido. ¿Quién dijo Monte Sinaí? No. ¿Quién dijo el Monte Moriah? No. ¿Quién dijo en Jerusalén? No. ¿Quién dijo simplemente en el monte? No. Donde va a bajar Yeshua cuando regrese, y lo dicen los profetas, pondrá su planta de sus pies en el monte de los olivos. En el monte de los olivos, ya los últimos ya no cuentan porque ya habíamos cerrado el tiempo. Solamente, vamos a ver, tenemos a la familia Huerta Sánchez, le debo su botella de vino, y también había escrito Jackie Olivos. A Jackie, a la familia Huerta, le debemos su botella de vino. Sí, así es. Yeshua, cuando regrese, va a poner su pie en el monte de los olivos, y dice el profeta que ese monte se partirá en 2. ¿Sí? Bien, ahora, a lo que vamos es, vean cómo viene la similitud con el regreso del Mesías. Dice, entonces estamos en el mitad del 11, abajo. Y bajará el honor del Eterno, bajará el Mashiach, lo estamos aplicando para nuestros días, a ojos de todo el pueblo, todo ojo lo verá, Apocalipsis, sobre el monte. Con Moshe era Sinaí, con Yeshua va a ser el monte de los olivos, pero es un monte. Sigue la similitud, sigan conmigo. Fijarás, verso 12, fijarás límites al pueblo en alrededor, diciendo, cuídense de subir al monte o de tocar su extremo, todo el que toque el monte habrá de morir. Quiere decir que hay tanta santidad y consagración en ese momento de Moshe en la entrega de la Torá, que el pueblo no podía tocar el monte, podría morir. Esto es lo semejante a lo que dirían los apóstoles con sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos. Esto es, nuestro cuerpo finito de esta tercera dimensión, conformado de carne y sangre, no puede soportar, ni aguantar, ni estar delante de lo divino, delante de la presencia sobrenatural de lo divino. No soportaría, quedaríamos fulminados. Por eso dicen los apóstoles, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es necesario, ¿qué es necesario? Que seamos transformados para poder tener acceso a poder observar lo divino, el nivel sobrenatural donde se encontraría la presencia del Eterno, o lo que conocemos como la cuarta dimensión, ¿sí? Entonces, vamos a seguir adelante haciendo más similitudes, pero pon mucha atención en eso. ¿Por qué? Por eso viene esta recomendación. No se acerquen a esto que está muy consagrado porque pueden morir. Nosotros ahorita en esta condición no podríamos acceder a lo divino porque moriríamos. Verso 13. No tocará a él, al monte, que representa la presencia del Eterno, una mano, porque será lapidado o será precipitado, o sea, va a morir. Tanto si fuese una bestia o un hombre, no vivirá. Cuando se prolongue, y aquí viene otra similitud, cuando se prolongue, ¿cuándo va a bajar? Cuando se prolongue, y mi versión tiene entre paréntesis, toque último del cuerno. Y ya eso te debe de prender los focos, ¿sí? Para los que conocen la escritura. ¿Cuándo va a bajar Yeshua a ojos de todo
en el monte? Cuando se prolongue el toque del último cuerno. Y ahí ya tienes toda la enseñanza de Shaul de Tarso en Primera de Corintios 15:52, donde habla a la final trompeta o el último toque de cuerno, porque se tocará la trompeta y los que estén muertos serán resucitados incorruptibles y los que estén vivos serán transformados. ¿Están viendo cómo es el mismo contexto? Y también lo repite Shaul de Tarso en Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando dice, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y vendrá Mashiach en las nubes y seremos llevados. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un toque de trompeta antes de que baje a ojos de todos. Por eso ya hemos explicado la importancia de escuchar el sonido del shofar, que es un mandamiento. Escuchar el sonido del cuerno del shofar, lo que fue traducido como trompeta, es un mandamiento. Y tú y yo, cuando lo escuchamos cada Shabbat y en cada reunión de fiesta del Eterno, estamos acostumbrados nuestro oído a ese sonido, para que cuando lo escuchemos en aquel gran día, no nos quede duda de que estamos siendo llamados. No así los incrédulos, los que no guardan este mandamiento de escuchar el sonido del shofar, porque cuando escuchen, yo siempre lo digo así de forma de, pues un poquito de burla, pero es una realidad. Porque yo digo, cuando los que no estén acostumbrados ni se hayan querido acercar a las raíces hebreas, a las sendas antiguas y regresar a su primer amor, todo lo referente al pueblo de Israel, a lo hebreo, cuando escuchen el sonido del shofar, porque se va a oír en el mundo entero, van a escuchar ese sonido, ciertamente, pero no lo van a reconocer. Van a decir, ¡ay, el señor de los camotes! O ¡ay, el tren ya está pasando! O ¿cómo que hay un tren por aquí? Cosas así, ¿no? O el baño de vapor, porque no están acostumbrados a escuchar el sonido del shofar. Bien. Y entonces, verso 13 al final. Cuando se prolongue el toque último del cuerno del shofar, entonces, vean qué hermoso. Ellos, los consagrados, ya podrán, ya, porque ya fueron transformados, ya sonó el shofar, ya vino Yeshua, ya nos transformamos, cuerpo incorruptible, ya no es carne y sangre, ahora sí ya podemos acceder a lo espiritual. Ellos ya podrán subir al monte, que representa en este verso el monte, lo espiritual, la presencia de Hashem. 14. Bajó Moshe del monte al pueblo, y él obedeció. Bajó Moshe del monte al pueblo, lo consagró al pueblo, y se lavaron sus ropas. Pregunta, ¿Yeshua cumplió? Yeshua también cumplió. Bajó Yeshua, anduvo en la tierra, enseñando Torah, la ley de Moisés, consagró al pueblo a través de su Neshama, de su muerte, de su sangre, y lavamos nuestras ropas. Hasta ahí vamos bien. 15. Y dijo al pueblo, estén preparados para dentro de 3 días. Como si Yeshua, cuando estuviera en la tierra, les dijo, no se vayan de aquí, sino esperen la promesa del Padre, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Pero qué hermoso que aquí nos ya da el término, ¿no? 3 días. Ya pasaron 2, ahí viene el tercero. Así que si no somos la generación última, pues entonces, híjole. Bueno, no se acerquen, y aquí viene algo muy interesante. Dice, no se acerquen a sus esposas. Como que no está muy clara esta traducción, porque en otras traducciones dicen no toquen mujer, ¿sí? No toquen mujer o no se acerquen a sus esposas. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que no debemos ni saludarlas, ni abrazarlas, ni tocarlas? Se está refiriendo a lo sexual, ¿sí? Está diciendo, no tengan relaciones sexuales con sus esposas. Vamos a tratar de explicar esto rápido. Eh, recuerda que en ese contexto del monte Sinaí con el pueblo de Israel no había los baños que hoy tenemos. Vaya, ni siquiera había agua, ¿sí? No había agua como para bañarse, esas cosas. Es solo la poca que llevaban. Entonces, no es como hoy
que, ay, me siento un poco sucio, me voy a dar un regaderazo. Y llegas a casa y te bañas. O como que tengo ganas de irme al vapor, agarras tus cosas y te vas al vapor, no hay ningún problema, en ese mismo momento, en ese mismo día. En ese contexto no había eso. Y aquí hay que aprender algo. El mandamiento referente a lo sexual y en referente a las relaciones sexuales, que la mayoría desconoce. Literalmente la mayoría desconoce, para lo cual vamos a tener que leerlo. Vámonos pues a buscar, vayan conmigo, Levítico. Vámonos a Vayikra, Levítico. Para poder entender por qué dijo esto Moisés, hay que ir a Vayikra, Levítico. Vámonos al capítulo 15. Vamos a ver, vamos a usar esta versión. Todo el capítulo 15. Otra tarea que les dejo, por favor. Espero que sean buenos alumnos y cumplan con sus tareas. Otra tarea que les dejo es leer todo el capítulo 15. No vamos a leer todo el capítulo 15 que deberíamos para entender el contexto. Todo el capítulo 15. A ver, vamos a cambiar de versión porque esa no nos gusta mucho. Esta mejor. Todo el capítulo 15 nos va a hablar acerca de las cuestiones sexuales. La primera parte, a partir del verso 1, nos va a hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Y en específico, la, la, la enfermedad que va a ser mencionada, más aludida, que era muy conocida en ese entonces, era lo que hoy conocemos como la gonorrea, ¿sí? ¿Han escuchado de la enfermedad sexual, de transmisión sexual, que es la gonorrea? Bien, entonces, en la primera sección nos va a hablar acerca de ese tipo de enfermedad y lo que se debía de hacer si a alguien le daba esa enfermedad. Bueno, pero lo que nos interesa ahorita, vamos a ir al verso 16. Esto es lo que nos interesa ahorita, porque en sí todo el capítulo nos habla de lo sexual, pero lo que nos interesa es el verso 15-16, que dice, cuando un hombre tenga una emisión seminal, lavará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde. Entonces, cuando un hombre tenga una eyaculación, ¿qué tiene que hacer? Lavar todo su cuerpo, esto es bañarse, y quedará impuro, no podrá hacer nada consagrado hasta la tarde. ¿Sale? Y aquí viene la pregunta. ¿Cuándo, fuera de las relaciones sexuales, cuando un hombre tiene una eyaculación, cuando han escuchado eso de los sueños húmedos, ¿sí? La mayoría de los hombres lo conocemos, eso de los sueños húmedos, a eso se refiere, ¿sí? Cuando hay una eyaculación involuntaria en los sueños húmedos. También, muy probablemente, no queda fuera cuando hay una masturbación, ¿sí? Ya sea una eyaculación involuntaria o una masturbación, cuando hay una emisión seminal, una eyaculación, se debe uno de bañar y quedará impuro hasta la tarde. Hasta aquí es algo personal del hombre. Pero ahora viene lo que nos interesa, el verso 17. Bueno, que viene una extensión de esto. Toda tela o cuero sobre la que caiga semen deberá lavarse en agua y quedará impura hasta la tarde. Ahora, el verso 18. Si un hombre tiene relaciones carnales, sexuales, con una mujer, ¿qué hay que hacer si se tienen relaciones sexuales con una mujer? Se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde. Sobre algunas impurezas, y aquí viene ya, esto es un título que no debería de ir acá. Bueno, entonces, cuando alguien tiene relaciones sexuales, ¿qué tenemos que hacer después? Bañarnos, según la ley de Moisés. Recuerda el contexto, en ese momento no había los baños que hoy tenemos, no había la facilidad de bañarse todos los días y en todo momento. En ese entonces tenían que esperar hasta que encontraran fuentes de aguas. Y entonces imagínate, todos los que somos casados sabemos lo que viene con respecto cuando se tienen relaciones sexuales. Entonces, para evitar esas impurezas, viene este verso que dice el 15. Regresamos a Éxodo 19:15. Dijo al pueblo,
Estén preparados para dentro de 3 días. No se acerquen a sus esposas o no toquen mujer o no tengan relaciones sexuales, justamente para que estén en óptimas condiciones, porque ya vimos que la eyaculación, sea dentro de la mujer o fuera de la mujer, causa impureza y solamente después de bañado y hasta el anochecer se vuelve uno puro. Para evitar esto y que estén en una condición inadecuada para presentarse y recibir la revelación tan extraordinaria que venía a continuación, debían de estar consagrados. ¿Ok? Bien. Verso 16. Sucedió en el tercer día, cuando fue el amanecer, que hubo sonidos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y un sonido de cuerno muy fuerte. Tuvo miedo todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que ese verso 16 es el resumen de todo Apocalipsis. Eso de los sellos, el sonido, los toques de los 7 toques de las trompetas, del shofar, las copas de la ira, están resumidos bien rápido en el verso 16. Sucedió al tercer día, en el día que iba a venir el día terrible del Eterno, sucedió en el tercer día cuando fue el amanecer, que hubo sonidos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y un sonido de cuerno muy fuerte. Y que por todas esas plagas y demás que viene Apocalipsis que tuvo el hombre, tuvo miedo todo el pueblo que está en el campamento. Y entonces, al final de todo eso, regresa Yeshua a ojos de todos, verso 17, y entonces sacó Moshe al pueblo del campamento al encuentro de Dios. Esto es, en otras palabras, vino Yeshua, mandó a sus ángeles y fueron por sus escogidos y los llevaron a las nubes. Y se pararon al pie del monte, bajaron al monte de los olivos. Esa es otra cosa interesante. Otra mala interpretación, nos dijeron, viene Jesús por nosotros y nos vamos al cielo. Mentira, no hay ningún pasaje que diga eso. Al contrario, los profetas dicen claramente, viene el Mesías, recoge a sus escogidos de los 4 puntos cardinales en todo el mundo y de ahí a Jerusalén y de Jerusalén, ¿a dónde específicamente? Al Monte de los Olivos. No vamos a eso de al cielo, no vamos al cielo. Nos reunimos en las nubes, ahí nos reunimos, no en el cielo, en las nubes. Y de allí nos vamos a Jerusalén y de Jerusalén al Monte de los Olivos. Verso 18. El monte Sinaí estaba humeando completamente porque había bajado sobre el honor del Eterno. En fuego subía su humo como el humo de un horno y temblaba todo el monte mucho. El sonido del cuerno iba aumentando mucho. Moshe hablaba y Dios le respondía con una voz. Descendió el honor del Eterno sobre el monte Sinaí a la cima del monte. Llamó el Eterno a Moshe a la cima del monte y subió Moshe. Dijo el Eterno a Moshe: baja, advierte al pueblo para que no irrumpan para ir hacia el Eterno para ver y que perezcan de ellos muchos. También los Coanim, los servidores que se acercan a servir al Eterno, que se purifiquen y que no suban para que no extermine de ellos al Eterno. Y contestó Moshe al Eterno: no podrá el pueblo subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, fija límites en el monte y conságralo. Entonces le dijo a él el Eterno: anda, baja, subirán tú y Aarón contigo, pero los Coanim y el pueblo que no irrumpan para subir al Eterno, para que no los extermine. Bajó Moshe al pueblo y se los dijo. 21. Y aquí viene lo hermoso de nuestra sección, a lo cual lo vamos a ir leyendo rápidamente en la fonética. Vamos a leerlo en la fonética, esta sección. Esto es Shemot 19:20, Aseret Adibrot, las 10 palabras o los 10 mandamientos. ¿Van conmigo? Vamos rápido. Vamos primero en fonética y luego en el español. Estamos en Éxodo 19:20. Dice, Vayeret Adonai al Sinai al Rosh, Jahar Vayikra Adonai le Moshe el Rosh, Jahar Vaya al Moshe. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí en la cumbre del monte, y el Eterno llamó a Moshe a la cumbre del monte, y subió Moshe. 21. Vayomer Adonai el Moshe, Reak Hadet, Baampen, Yeharsu el Adonai Liriot,
Venafal mimenu Rab. Y el Eterno dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que irrumpa hacia el Eterno para ver y caigan muchos de ellos. Bagam hakoanim, Hanigashim, el Adonai, Yitkashahu, Penjifrotz, Bahem Ladonai. Y también los Koanim, allegados al Eterno, se santifiquen, no sea que el Eterno los hiera. 23. Bayomer Moshe el Adonai, lo yukal, Ham la lot, el Harsinai kiata, Haedota, Lavanu lemor, Habet, el Jahar bekidashto. Pero Moshe respondió al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, señala términos al monte y santifícalo. 24. Bayomer el Abadonai lejarret, bealita, atabe Aaron, imja bea koanim, beame yehersu, la lote de Adonai pen gifrot lavan. Mas el Eterno le dijo, anda, desciende y subirá tú, Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir a donde está el Eterno, no sea que haga estragos en ellos. 25. Vayeret Moshe el Ham Bayomer Alechem. Y descendió Moshe al pueblo y habló con ellos. 21. Vayer Daver Elohim et kol Hadevarim Haile Lemor. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta sección. Nos ponemos de pie. 22. Anoji Adonai Eloyeja, Asher Hotzeticha, Meretz Miraid Mibet Abadim. Yo soy el Eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo Yiyeleja Elohim Akerim Alpanai. No tendrás otros dioses ante mi faz o delante de mí. 24. Lo tase lejafel bekol temuna, Asher Bashamain mima alba Asher, Baaretz mitachat, Baasher Baamajim, mitachat alaretz. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo de la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Lo tishahave lachem belo tavdo of dem ki anoji Adonai Eloyeja el canapoket avon avot al vanim al shileshim beal riveimin leosonai. No te portarás ante ellas ni les servirás, porque yo soy el Eterno tu Elohim, Dios celoso que revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Veo se gesed la alafin lojo vai uleshom rey mitzvotai, y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. 27. Lotisaet shem Adonai Eloyeja lashav. No pronunciarás el nombre del Eterno, tu Dios, en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Kilo llena que Adonai et asher yisa et shmo lashav. 28. Sajoret yom hashabat le kadesho. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 29. Sheshet yamin ta'avot beasika kol malechatecha. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Veyom hashbi hashabat la Adonai. Eloyeja lo tase kol maleka ata ubija ubiteja abdeja baameteja ubejamteja bejereja asher bishareja yeja. Mas el día séptimo es sábado al Eterno tu Dios. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas. 20:11. Ki sheshet yamin ashadonai et hashamain baaretz et hajam veet kol asher van vayanach vayon hashbi al ken berach Adonai et yom hashabat beyakedesh shehu. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por tanto el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Kabetet vieja bet imeja leman yarihun yameija
Al Adama, Asher Adonai Eloyeja, noten lach. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Lotis Sark, Lotinaf, Lotichnov, Lotane, Bere Ahaet, Shaker, no matarás. Bueno, aquí ya tenemos un problema porque no es no matarás, es no asesinarás. Bueno, no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Lotachmot beit reija, lotachmot eshet reija, veabdo, vamato, beshoro, bajamoro, becola sherleraija. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno que sea de tu prójimo. Y todos decimos, amén. Bien, no, todavía estamos un poco de pie porque vamos a ver en el resumen los 10 mandamientos o Asereda Dibrot. Vamos a ver. Tenemos Asereda Dibrot, los 10 mandamientos, y dice así: Anoji Hashem Eloyeja, yo soy el Eterno, el Señor tu Dios. Lo yiyeh leja Elohim ajerim al panai, no tendrás otros dioses delante de mí. Lo tisaet Shem Hashem Eloyeja la Ashav, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. Sajoret Yom HaShabbat le Kadesho, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Kavetet Aveija Veet Imeja, honra a tu padre y a tu madre. Lotis Saj, no asesinarás. Lotinaf, no cometerás adulterio. Lotichnov, no robarás. Lotane beaja et shaker, no digas falsedades sobre tu prójimo. Y lotachmot, no codicies nada que sea ajeno a ti. Y todos decimos, amén. Bien, ¿pueden tomar asiento? Así que eso es Asereda Dibrot, eso es la sección de nuestra parashá. Y vamos al verso 15 y terminamos. Estamos en Shemot 20:15, después de que ha anunciado, en esto consiste mi pacto. ¿Se acuerdan que así inició todo? Dile al pueblo de Israel, a la casa al pueblo de Jacob y a la casa de Israel, al pueblo de Israel, si quieren este pacto. Y ellos dijeron, Nasé Benisma, haremos y obedeceremos. Eso fue un sí. Bueno, en esto consiste el pacto, guardar mis mandamientos. Recuerdan que estos 10 mandamientos, Asereda Dibrot, son el resumen de los 613 mandamientos que encontramos en la ley de Moisés. Son solo el resumen. Si resumiéramos estos 10 mandamientos todavía más, quedarían los 2 grandes mandamientos. El primero, que es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Bien, estamos en Éxodo 20:15. Todo el pueblo veía los sonidos, las llamas, la voz del cuerno y el monte humeando. Vio el pueblo, se movieron atemorizados y se pararon de lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y oiremos, que no hable con nosotros Dios, porque quizá moriremos. Es entonces ahí donde se establece el concepto del intermediario, el intercesor, el que está intermediando entre el Eterno y el pueblo y su pueblo. Y es ahí donde vemos claramente la figura y función de Yeshua HaMashiach, como está escrito de Shaul de Tarso en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios, Hashem, y un solo mediador, Yeshua de Nazaret, entre Dios y su pueblo, Yeshua HaMashiach, hombre. Bien, esto lo decimos porque la línea judía ortodoxa akibana niega la necesidad de un intermediario. A pesar de que lo estamos viendo claramente aquí, que Moshe está intermediando entre Dios y el pueblo, la línea judía ortodoxa, para descalificar la identidad de Yeshua de Nazaret, ellos dicen: el cristianismo fomenta la necesidad de un intermediario, de su tal Jesús.
Así que el judaísmo ortodoxo dice, no hay necesidad de un intermediario, porque nosotros podemos ir directamente al Padre. Pero entonces viene lo que nosotros sabemos, los dichos de nuestro maestro cuando él enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Así que para nosotros los netzaritas, los que creemos en Yeshua de Nazaret, sabemos que la misión y función de Yeshua es sumamente importante para nuestra relación con el Padre. Bien, verso 19, verso 17. Entonces dijo Moshe al pueblo, no teman, no teman, porque para elevarlos o para probarlos, se reveló Dios, y para que esté su temor sobre vosotros, para que no pequen. Se paró el pueblo de lejos y Moshe se acercó a la tienda donde estaba. 19. Dijo el Eterno a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, ustedes vieron que desde el cielo hablé a ustedes. No harán conmigo ídolos de plata o ídolos de oro, no harán para ustedes. Así que ustedes vieron nube, así que no vieron ninguna figura, por lo tanto no deberían de hacer ninguna figura para adorarme. 21. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus pacíficos, o sea, tus ofrendas de shalom, de paz, tus ovejas, tus vacunos, ¿sí? Así que la manera en cómo me vas a adorar, dice el Eterno, es hacer un altar y hacer sacrificios, ofrendas, korbanot en ese altar. En todo lugar que haré recordar mi nombre, vas a hacer esos sacrificios o esas ofrendas. Cuando yo vea esas ofrendas que tú haces, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, imagínate qué hermoso. Cuando estaba el Bet HaMikdash, se llevaban los animalitos al sacrificio y había una promesa de parte del Eterno de que al hacer eso venía una bendición muy especial sobre el que ofrendaba. Hoy en día sabemos que no hay templo, no se pueden hacer esos sacrificios, pero sí tenemos sacrificio de labios. Esto es las palabras que glorifican su nombre. Esto es nuestras tefilot, nuestras oraciones. Esto es también nuestras acciones. Cuando nosotros cuidamos, guardamos, obedecemos y vivimos los mandamientos del Eterno día a día con nuestro prójimo, con nuestras familiares, esposas, hijos, con el trabajo, cuando hacemos lo bueno, no dañamos a nadie ni en dicho ni en palabra, cuando retenemos nuestras manos de hacer lo malo, cuando guardamos nuestra boca de andar en chismes, en majaderías, en peladeces, en truanerías, cuando guardamos nuestros ojos, nuestra mente de hacer lo malo, es como traer nuestra ofrenda delante del Eterno. ¿Qué prometió el Eterno? Cuando nosotros andemos obedientes, buscando su rostro en humildad, sencillez y de una manera verdadera, bendecirnos. ¿Por qué hay tanta gente metida en tantos problemas, enfermedades, una tras otra, y no ve la suya? Lo que comúnmente decimos, ay, no salgo de una para entrar en otra. Una razón muy clara es porque no hay bendición, porque no están haciendo lo que les corresponde. Allí hay algo que les falta. Entonces, imagínate cada vez de que, perdón, lo tengo que decir, guardamos nuestra boca de comer lo que no es correcto, lo que Dios dice en Levítico 11 que no debemos de comer. Y a pesar de que es lo que más se ofrece en nuestra vida cotidiana, lo que más se vende y se puede cocinar más fácil, pero nos cuidamos de eso, no saben la bendición que recibimos. En un testimonio, el día de ayer, cuando fui a dejar a mis hijos, cuando regreso de dejar al último, paso por mi pancito de dulce o unas tortas. Y por donde paso, se pone en la esquina una tamalera, una mujer que vende tamales. Pero en esta ocasión vi tres tamaleras grandotas llenas. Y me acordé, que es el día de la famosa Candelaria. Es el día de los tamales. Cuando regresaba con mis tortas, dije, ¡ay, qué fácil sería resolver el asunto! ¿De qué voy a desayunar con? Pues métale un tamalito a mi torta.
¿no? Qué fácil sería eso. ¿Quién me ve? Y después recordé lo fácil, luego sale caro. Y esto lo decimos porque la mayoría de los tamales, en su proceso de elaboración, les ponen manteca de cerdo. Y ya saben que tenemos prohibido por el Eterno comer cerdo. Así que, a pesar de que supuestamente nadie me ve, el Eterno me ve. Y mejor preferimos vivir en santidad, consagrarnos. ¿Cuándo? Hoy y mañana, guardando los mandamientos. Y eso es una decisión personal. Y aunque no, a veces lo pasamos por alto, yo entiendo, por lo que estamos leyendo ahorita, que cada vez que hacemos las decisiones correctas y preferimos obedecer a nuestro Padre Eterno, viene una bendición sobre nosotros, que tal vez en el momento no veamos. No es como, mira, sí, obedecí, ahí viene, la estoy viendo. No, pero que en su momento adecuado se va a hacer palpable y que en muchas ocasiones, cuántas cosas el Dios Altísimo no nos ha cuidado de la muerte, de la enfermedad, de la tragedia, de la pobreza, del accidente, y nosotros ni nos hemos dado cuenta, pero que allí se ha hecho palpable esa bendición que prometió dar a su pueblo cuando lo buscaras con un corazón sincero. Yo no sé si al final, cuando seamos conocidos de cómo fuimos conocidos, dice Shaul de Tarso, conoceremos cómo fuimos conocidos. Yo no sé si en ese momento nos pasen una película de toda nuestra vida, en todas las cosas que no nos dimos cuenta que el Eterno hizo con nosotros mientras estábamos en esta tierra. Yo creo que estaría genial para poder glorificar a nuestro Padre Eterno y decir, ciertamente Él estuvo siempre con nosotros. Y si me hubiera esforzado un poquito más, las bendiciones que hubiera alcanzado. Pero a veces por falta de credulidad, por, por falta de fe, no me esforcé más. Pero bendito sea el Eterno porque en lo que estamos conociendo debemos de seguir adelante. Esto que acabamos de leer tiene una implicación en su momento histórico, Monte Sinaí, Moshe y el pueblo de Israel. Tiene una aplicación para todo el pueblo de Israel en las diferentes generaciones y tiene una aplicación para el momento en que regrese Yeshua de Nazaret. Hablar del Monte Sinaí hoy, hermano, Ahim, Ajot, hoy cuando escuches acerca del suceso del Monte Sinaí y la entrega de los 10 mandamientos a Sereda Dibrot, lo verás con otros ojos. Lo verás no como un suceso antiguo pasado histórico, sino lo verás como una antesala, una profecía a lo que viene para nosotros, el regreso de nuestro Maestro de Justicia. Cuán dichosos somos porque otras generaciones no aprendieron, no conocieron, pero hoy se nos está haciendo del conocimiento todas estas cosas para que confirmemos nuestra fe, porque vienen días difíciles. Y para esos días difíciles se requieren hombres y mujeres firmes en su fe. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga, hermanos. Ahim, Ajot, quien habló con ustedes, Morel Isha, la ciudad de Puebla. Un saludo cordial. Shalom, shalom, Shabbat shalom.